A continuación vamos a realizar el ejercicio 11.9. Un perno UNC de 7,16 pulgadas de diámetro, clase 7, con cuerdas roladas, está precargado al 70% de su resistencia de prueba cuando está sujetando un sándwich de aluminio sólido de 2,75 pulgadas de espesor. Determinen los factores de seguridad contra la falla por fatiga, fluencia y la separación de la junta si se aplica una carga externa variable de 1000 libras pico. Del siguiente ejercicio obtenemos los siguientes datos. Tenemos un perno UNC de 7,16 pulgadas de diámetro, además que es de clase 7. Una precarga del 70%, la longitud del material a sujetar es de 2,75 pulgadas. Una fuerza máxima pico que sería de 1000 libras y una fuerza mínima igual a 0. De acuerdo con la clase del perno, obtenemos los parámetros como se muestra en la tabla. La resistencia de prueba mínima referente a un número de grado de la SAE clase 7 de tipo de perno es igual a 105 kPsi SP. Además, la resistencia a la fluencia mínima SY 115 kPsi y la resistencia a la tensión mínima SUT 133 kPsi. Además, al ser de material de acero, tomamos en cuenta su módulo de elasticidad, que es de 3 por 10 a la 6 psi. A continuación realizamos el cálculo del área por esfuerzo por tensión. Lo primero que realizamos es el cálculo mediante fórmulas. Como podemos observar, lo primero que debemos realizar es el cálculo del diámetro primitivo dP y el diámetro de raíz dr, donde d es el diámetro del perno, 7/16, y n es el número de cuerdas por pulgada. Para un correcto diseño utilizamos cuerdas gruesas y no cuerdas finas, ya que las cuerdas gruesas tienen una mayor resistencia a esfuerzos. En este caso, para un perno de 7/16 tenemos 14 cuerdas por pulgada. Realizando los cálculos, repasamos en la siguiente fórmula, que es el área por esfuerzo, donde tenemos 0.1063 pulgadas cuadradas, y como podemos observar en la tabla, ya nos indica ese esfuerzo. Al final podemos observar que dice 0.1063. A continuación calculamos la fuerza de precarga, que viene dada por el factor de compresión, que era del 70%, en este caso 0.7, por la resistencia de prueba del perno y por el área de tensión, sometida a tensión, como podemos observar. Además determinamos la longitud del perno. Para ello, suponemos una longitud, en este caso debe ser mayor a la longitud del material, L, que era de 2.75 pulgadas, además considerando que se debe encontrar una tuerca y debe existir un sobrante, por lo cual se lo propuso 3 pulgadas. El área AB se refiere al área del perno donde no existe rosca, como podemos decir que es la longitud LS. La longitud de la rosca se determina mediante la siguiente fórmula, que es 2D por 0.25 pulgadas, que esto se encuentra tabulado, donde D es el diámetro del perno. LS se refiere a la longitud del perno sin rosca, que es igual a la longitud del perno menos la longitud de la rosca, que es igual a 1.875 pulgadas. LT se refiere a la parte del perno con rosca que está en contacto con el material a sujetar, como podemos observar en la figura. Cálculos de rigidez, tanto para el perno y para el material. Para ello debemos considerar del material, en este caso el perno es acero, debemos considerar su módulo de elasticidad, que es igual a 30 x por la 6 psi, y en el caso del aluminio es igual a 10.3 megapsi. Para el cálculo del cálculo de rigidez en el perno tenemos la siguiente fórmula, que es igual a 1 sobre kb es igual a LT, que es la longitud del perno que se encuentra con rosca por el área sometida a tensión y por su módulo de elasticidad, más LS, que es la longitud del perno sin rosca, por AB, que es de igual manera la longitud del perno sin rosca, esa área, y su módulo de elasticidad. Realizando los cálculos obtuvimos el siguiente módulo de rigidez del perno,
De igual manera, para calcular del material, que en este caso es aluminio, utilizamos la siguiente tabla, donde nos abastece con dos constantes, que es A y B, de acuerdo al tipo de material. En este caso, aluminio utilizamos como A 0.79670 y B 0.63816. Km es igual a D, que es igual al diámetro del agujero, en este caso va a ser igual al del perno, de 7/16. E, su módulo de elasticidad, que es igual a 10.3 megapsi. La constante A, E elevado a B, D es la longitud del agujero y L es en sí la longitud del material, que era 2.75 pulgadas, obteniendo el siguiente módulo de rigidez del material, Km. A continuación calculamos la constante de la junta, que se relaciona entre el módulo de rigidez tanto del material como del perno, con un resultado de 0.11. Luego calculamos la porción de carga aplicada P que experimenta el perno y el material, para lo cual utilizamos las siguientes fórmulas. PB, que es igual a la constante de la junta, por P, que es la fuerza máxima aplicada, que era de 1000 libras. Y PM, que es igual a 1 menos C por P, que es igual a 890 libras fuerza. En la primera imagen podemos observar las fuerzas que se obtienen al aplicar la fuerza mínima, que en este caso fue 0. En la siguiente gráfica, que se encuentra en la parte inferior, observamos cómo existe una carga fluctuante, y en este caso PM máximo, que era igual a 1000 libras fuerza. Y obtenemos dos nuevas constantes, que es FB y FM, que se refiere a las cargas resultantes en el perno y el material. FB es igual a FI más PB, que es igual a 7.923 libras. Además, FM es igual a FI menos PM, con un resultado de 6.923 libras. Al tratarse de cargas fluctuantes, debemos calcular lo que son las fuerzas medias y alternantes, con los datos calculados anteriormente. Con la fuerza alternante es igual a 55 libras y una fuerza media que es igual a 7.868 libras. El cálculo de los esfuerzos. Debido a que el perno tiene roscas roladas, sus coeficientes de corrección de esfuerzos KF es igual a 3 y KFM es igual a 1. Ya están predispuestos. Caso contrario, si se trata de otro tipo de roscas, deberíamos realizar sus cálculos de forma aparte. Para el cálculo del esfuerzo alternante nominal, tenemos que es igual a KF por el esfuerzo alternante sobre el área de tensión, con un resultado de 1552.2 psi. Además, el esfuerzo medio nominal es igual a KF por el esfuerzo medio sobre el área de tensión, que es igual a 74.016.93 psi. Además, debemos calcular el esfuerzo de la precarga inicial, que es igual al KFM por el esfuerzo de precarga inicial sobre el área por compresión por tensión, que es igual a 73.499.52 psi. A continuación realizamos el límite de la fatiga. El límite de la fatiga se refiere a un límite que es inferior al SUT, es decir, el límite último a tensión, que está en relación al número de ciclos de funcionamiento, que a partir de 10 a la sexta es considerado como vida infinita. Primero calculamos lo que es el límite de la resistencia a la fatiga teórico, SE'. De acuerdo al libro de Norton, para aceros tenemos un SE' de igual a 0.5 SUT para SUT menores a 200 kPsi, por lo cual para nuestro material de acero tenemos igual a 66.5 kSi. Debemos calcular el límite de la fatiga corregido mediante la utilización de diferentes factores, como es el factor de tamaño, como podemos observar. Tenemos que calcular el área 95 de la siguiente fórmula, donde D es el diámetro del eje, en este caso 7/16. El diámetro equivalente, que es igual a 0.16 pulgadas. En relación tenemos una tabla que para 0.3 pulgadas menor a un diámetro menor a 10 pulgadas utilizamos la siguiente fórmula, que el C de tamaño es igual a 0.869 D elevado a la menos 0.097. Como resultado nos da un número
igual a C de tamaño igual a 1 aproximadamente. Seguimos con los coeficientes de corrección. Para el factor de carga tenemos una carga axial o aflexión. En este caso, en el perno se aplica una carga axial, por lo tanto, C de carga es igual a 0.7. El factor de temperatura, al encontrarse a temperaturas de ambiente, es menor a 450 grados centígrados, por lo cual el C de temperatura es igual a 1. El factor de superficie, tomando en cuenta un acabado en maquinado o rolado en frío, tenemos las siguientes constantes, que es A igual a 2.7 y B a menos 0.265, ocupando la siguiente fórmula. La C de superficie es igual a A por SUT elevado a la B. Sustituyendo, obtenemos un C de superficie de 0.738. Proseguimos con el factor de confiabilidad. De la siguiente tabla, mediante un factor de confiabilidad del 99%, tenemos un factor de 0.814. Una vez obtenido todos los factores, calculamos el límite de la fatiga corregida, que es igual, S es igual a C de carga por C de tamaño, por C de superficie, por C de temperatura, por C de confiabilidad, por el límite de la resistencia y la fatiga teórico, lo cual nos da un resultado de 29.6 KSI. Finalmente, para ver si el diseño es seguro o no, obtenemos el factor de seguridad a fatiga a partir de la fórmula de Goodman, como podemos observar, y reemplazando los datos obtenemos un factor de seguridad de fatiga de 7.9, por lo cual el diseño es seguro. A continuación calculamos lo que es el factor de seguridad con respecto a afluencia y a la separación entre la junta y el perno. Primero, para el cálculo del factor de seguridad de afluencia, tenemos que realizar el cálculo del esfuerzo de B, que es igual a la fuerza B sobre el área de tensión por compresión. NY se refiere al factor de seguridad afluencia. SY es el límite de resistencia a afluencia dividido por el esfuerzo B. Una vez reemplazando los datos, tenemos un factor de seguridad de 1.54, por lo cual se define que el diseño es seguro. Además, calculamos el factor de seguridad contra la separación de la junta, que se determina con la siguiente N de separación, es decir, el factor de seguridad de separación de la junta es igual a Fi, la fuerza de precarga, dividido por P, que es la fuerza máxima aplicada, que es de 1000 libras, por 1 menos C, donde C es la constante de la junta. Este nos da un factor de seguridad de 8.87, por lo cual se define que el diseño es seguro, ya que el perno pasó todas las pruebas realizadas con respecto a los factores de seguridad. Se puede definir finalmente que en sí el diseño es seguro en su totalidad para todos los tipos de cargas y esfuerzos.